Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Dairo Carrasquilla, connotado artista plástico, docente y mediador de procesos curatoriales, el cual nos cuenta el día de hoy sobre el territorio del barrio Nelson Mandela y su actividad artística por medio de una serie de actividades y de recuperación de memoria. Los invito a que disfruten. Hola, buenas tardes. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a Dairo Carrasquilla, que nos visita desde Cartagena de Indias. Dairo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido. Dairo tiene un perfil muy interesante que me parece importante compartir, pero en vez de hacer la descripción yo, le voy a pedir a él que él nos cuente un poco cuáles son sus procesos y cuál es como la intención de los proyectos que desarrolla. ¿Sí? Ok, Adelante. bueno, gracias. Yo soy artista plástico. Uh-huh. Eh, digamos que en formación, maestro en artes plásticas y maestría en artes plásticas y visuales. Uh-huh. Esto me ha dado la posibilidad de comenzar a comprender eh, la comunidad o el contexto comunitario como un espacio para activar gestos sensibles que en último funciono como mediador para la activación de dinámicas de construcción de territorio, de resignificación del territorio Uh-huh. y de cómo también a partir de esto se van generando la construcción de comunidad, porque considero que el arte viene siendo un pretexto para construir comunidad. En este caso, yo soy de los que pienso que el arte sí sirve para algo, porque obviamente he estado en un territorio en el que vivo, que hace parte de la periferia, eh, de lo que llaman habitualmente como la zona marginal de la ciudad, y estando en él, pues sería injusto pensar que el arte no debe tener una función que realmente sirva. Yo creo que el arte sirve para algo y por esa razón he comenzado a pensarme la manera ideal de que este sea un mecanismo que active los intereses de la comunidad desde muchos rangos y que no solamente lleva a la transformación de las percepciones, de las concepciones, sino también de la realidad misma. Sí. Y bueno, de eso se ha tratado la obra. Yo llevo aproximadamente 20 años en esto y, y ha sido un proceso en donde hablo desde adentro, desde la periferia, tratando de resignificar también las formas o los imaginarios que se tienen de esta, no solamente en la ciudad, sino en el país. Y en ello entonces cumplo, como decía, el papel o de artista o de mediador y en algunos casos, pues, digamos que dinamizador de experiencias que pueden ser muy cercanas a la curaduría. Uh-huh. Ok, está súper interesante. Y de estas dinámicas, como qué proyectos nos podrías contar o qué conexiones has encontrado, o qué tipo de dinámicas te gusta desarrollar o has encontrado que son útiles para generar este tipo de movimiento. Ok. Bueno, yo creo que esto pues, no tiene una fórmula, solamente que hay una cosa muy especial y es el andar o el reandar. Uh-huh. Y en ese andar o reandar, porque en el reandar tiende uno a muchas veces a desligarse del papel de, o mejor dicho, de la forma en que habitualmente uno mira. Cuando uno está andando, trata de estar en mi posición, de Uh-huh. estar observando el territorio como habitualmente tú lo concibes
y con él hay una naturalización de muchas cosas, Ujú. porque tú sientes que posiblemente las cosas están bien, pero cuando se hace un reandar, está la posibilidad de comenzar a mirar, a tratar de mirar con los ojos del que está afuera. Y allí es donde uno hace unas desconexiones y hay unos efectos de confrontación y de choque que van nutriendo esos procesos. Pero en medio de todo esto, yo creo que hay una clave y es el hecho de comenzar a identificar cuáles son los intereses que tiene la comunidad. Claro. Porque yo no puedo llegar como el artista pretencioso a querer realizar algo allí, porque en última podría estar utilizando a la comunidad. Yo entonces trato de identificar qué es lo que le interesa a la comunidad y a partir de esos intereses trato entonces de servir como mediador para que se reactiven o activen o potencien. Ya. Un ejemplo de ello es lo siguiente. Nelson Mandela, que es el barrio donde yo vivo, Ujú. en los años 90 se conformó como el territorio que recibió o albergó al mayor número de desplazados por la violencia del país. Uy. Y en ellos, entonces, vienen o llegaron personas provenientes de muchos lugares del territorio. Ujú. Eso quiere decir, se dice que Nelson Mandela es una Colombia pequeñita. Y obviamente en medio de esas características de desplazamiento, hay particularidades muy a pesar de que venimos de diferentes territorios. Y aún venimos de diferentes clases de violencia. Porque está la violencia del conflicto armado, pero también la violencia económica, que fue la que yo sufrí. Porque yo vivía en un barrio el cual mis padres ya no lograron seguir pagando los arriendos y nos tocó tomar esa tierra y obviamente con todas las complejidades. Entonces, hay dos formas de violencia que, que en últimas se traducen con algo y es el desplazarse. Ya. Y el desplazarse, uno siempre lleva consigo lo que más atesora. Uno siempre lleva consigo lo que trata en lo máximo de poder salvar. Por eso hay una cosa tan especial alrededor de la casa, alrededor de las plantas, y cómo estos objetos y cómo estos seres comienzan a contarnos y a tener relaciones de memoria. Entonces, y con esto te estoy haciendo, digamos que contando una experiencia alrededor de un proyecto que se llama Nelson Mandela Resiste en Verde, donde lo que hago es reconstruir la memoria del barrio a partir de esos relatos relacionados con las plantas medicinales que se trajeron consigo desde el lugar de destino, de proveniencia. Me trabo con la palabra. Entonces, eh, suscita muchas cosas, hay muchas cosas bellas porque comienzan a hablar de las madres, de los abuelos, de cómo se comenzaban a preparar estas cosas. Y, y fue un acto de apego que se redimensiona cuando llega Nelson Mandela, porque en el barrio las personas comienzan a sembrar en las terrazas y en los patios. Yo digo, pero ¿por qué siembran tanta planta medicinal en este barrio? Y me di cuenta de dos cosas. Uno, que somos 50.000 habitantes aproximadamente y no hay puesto de salud. Nos toca salir a otros barrios para poder ser atendidos. Se convierten entonces las plantas como una forma de resistencia. Claro. Y dos, el apego en la construcción de esa memoria. Entonces, a partir de eso yo digo, ok, vamos a potencializar ese interés, vamos a hacer unos encuentros de la palabra, a identificar los sabedores de lo verde y hay algo importante. En el momento que se construye comunidad, se está pensando en el otro, se está pensando en el trueque, se está pensando en el compartir. Y eso es lo que se ha dado. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado o se han encontrado los sabedores de lo verde pensando en cómo se pueden ofrecer unas recetas para que los mandeleros tengan al alcance de la mano formas también de prevenir, de tratar o de curar enfermedades. Wow. Pero hay otros gestos más bellos, bueno, no más bellos, es, son igual de bellos, pero diferentes, y es cómo se comienza a identificar esas personas
que tienen una relación de afecto con esas plantas y aún no las siembran, y que tienen el espacio y están dispuestos a sembrar, pero no para ellos solamente, sino para sembrar para el otro. Y en ese sembrar para el otro, entonces nacen los patios madres, en donde comienzan a sembrarse las planticas para poder hacer intercambio de plantas entre vecinos. Ah, wow. Entonces, por medio de carro perifoneo, se va contando en las calles tal día, se va a hacer un intercambio de plantas, y hay una cosa bonita, y es que la persona que lleva la salvia y que quiere la albahaca morada, tal vez nosotros no tenemos ninguna de esas dos plantas dentro del patio madre, pero ellos las tienen, y entonces, bueno, intercambiémosla entre nosotros. Y ahí es donde comienzan a relacionarse personas que posiblemente antes no lo habían hecho. Y bueno, ahora pues sale el recetario. El recetario, la intención es que pueda estar en cada una de las viviendas de Nelson Mandela, donde se comente también unos elementos que nosotros hemos olvidado. En Colombia, la gran mayoría de veces hablamos sobre la herencia africana, porque obviamente somos un pueblo que tiene gran población afro, pero aún desconocemos y subvaloramos nuestra herencia o nuestra diáspora indígena y esos saberes que nos facilitarían la vida, como el hecho de esa lectura o ese contacto con la luna, en qué fecha se debe cultivar, en qué fecha se debe cortar, podar, etcétera, etcétera. Si nosotros manejáramos eso con mucha más ahínco, realmente fuese la cosa diferente. Los campesinos nuestros lo hacen, me parece muy bello, pero también sería importante llegar a un momento donde haremos unos encuentros de saberes mucho más grandes, donde se conecten regiones y podremos ir generando esa conciencia acerca de esa herencia indígena. Pero bueno, ahorita mismo, ese proyecto que nació en el 2016 se mantiene vivo y en este momento se convierte en un dispositivo móvil. Eso quiere decir, en una carreta con algo que anteriormente se utilizaba aquí, y es la figura del chatarrero. El chatarrero acá en Colombia es una persona que en su carreta lleva colgado platos, vasos, poncheras o tazas de plástico y va tocando, o con un megáfono va diciendo cambio hierro, chatarra por esos objetos. Ah, wow. Y eso es una práctica de trueque. Y esa es una práctica que también está manteniendo a la gente en relación. Entonces, utilizo esa práctica. Cuando digo utilizo es porque voy a utilizar realmente, porque estoy trabajando en ello. Está la carreta y hay una casa en medio de esa carreta. Una casa, digamos que tratando de ser como esquemática, no es tan detallada. Sí. Una casa, y en esa casa van colgados unos elementos que son hermosos en el sentido de, son unos cocos de mono. Ya, espérate un segundito, qué pena la informalidad, pero te voy a mostrar desde acá, desde el dispositivo, un segundito. Ok. Un momento. En esa estructura van colgados, espero que se pueda ver bien. Sí. Ah, wow. Esto es un fruto de un árbol que se llama coco de mono o coco de mico. Y esto, pues ahora yo digo, estamos sembrando en bolsas o en plástico, y cuando se van a trasplantar las plantas, se mueven las raíces. Con este coco de mono podemos hacer el semillero, nacen las plantas y luego enterramos en la tierra, obviamente, la misma coco de mono. Y eso, cuando se pudre, funciona como abono para las plantas. Entonces, ese recorrido
que se hace o que se debe hacer en la calle, pues se va haciendo con medio de un megáfono y se va narrando entonces, se va diciendo, cambio plantas por receta, cambio plantas por plantas, o sea, se convierte en un trueque o un intercambio con la comunidad, pero desde el traslado mismo de las cosas. Wow, O ok. sea, aquí retoma el, el, el hecho de desplazarse, que es una cosa muy importante. Claro. Y que también tiene pues como muchos ecos latinoamericanos, ¿no? En nuestras realidades actuales. Exacto. Y que se me hace súper bonito porque siempre ha sido como una actividad como muy, bueno, no sé, en el caso de mi familia las plantas son súper importantes, pues, ¿no? O sea, recuerdo la casa de mi abuela llena de plantas, de las dos abuelas. La casa de mi madre había cosas que no podías tocar, ¿no? Porque era así como la flor que había salido después de quién sabe cuántos meses y era así como, oh, entonces, pues de niña era así como, ni te acerques, ¿no? Sí, Y sí, sí, ahora claro. ya, ajá. Entonces, me parece súper bonito que sea un ejercicio de memoria y un ejercicio también pues eso, de volver a las raíces, de recordar, ¿no? Ese lugar de donde vienes y que también puedas compartirlo y te puedan compartir. Y el hecho de que sea este proyecto medicinal está increíble, 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 súper Exacto, interesante. Ujú. exacto. O sea, en realidad la, la intención de esto, si te das cuenta, es de un carácter popular, Sí, porque si vivo en un barrio popular, yo no puedo estar haciendo una práctica. Y pues si me interesa el barrio, si me interesa la comunidad, yo no ujú, puedo estar haciendo una práctica que se distancie de ella. Yo no ya, puedo hacer una práctica que surja como un espacio más de extrañamiento que de ujú, encuentros, o claro. que no haya la posibilidad de sentirse reflejado o identificado, Mm, porque igual está la intención misma de que la comunidad sea la que en últimas decida cuál es el mejor dicho, el sendero que se debe ujú, seguir. Hay algunas cosas, hay algunas cosas que, bueno, que se dan de forma individual, pero la gran mayoría de los procesos eh, se tiene en cuenta es la forma en que la misma gente, las mismas personas, ujú, digamos, se visionan frente a esa práctica que se está dando. Un ujú, ejemplo, yo al principio decía, no, los yerbateros, pero los yerbateros, yo no ni siquiera le había preguntado a ellos si querían estar siendo denominados o llamados de esa forma. ya, Y llegó un punto donde ellos me dijeron, no, nosotros no somos yerbateros, porque yerbatero pareciese que se relacionara con la brujería o con el ya, hecho de la santería o del esoterismo. Entonces, ok, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se podrían llamar? Y ujú, entonces allí salió Sabedores de lo Verde. Pero entonces hay una forma en que a medida que uno va activando las cosas, ujú, pues va aprendiendo de ellas y se va percatando de que en últimas nosotros no podemos estar asumiendo un papel de impositor, sino un papel de estar abierto a todas las posibilidades que la misma comunidad va ofreciendo. ujú, Y por eso es tan relevante, digamos, que de tener claro que, bueno, la función de uno, y es ser mediador o estar en la función de activar los intereses o potenciarlos. Bueno, yo creo este recetario ujú, va a servir también como un motor. Cuando te digo un motor es porque llegará el momento donde no se tendrán que hacer intercambios en los patios, ujú, tal vez no se tendrán que hacer intercambios
en la calle, o posiblemente las personas van a estar mucho más a la expectativa de cuándo va a transitar esa carreta con esa casa forrada de plantas medicinales. Porque cuando el recetario está en cada vivienda, pues las personas sabrán para qué sirve cada planta. Claro. Y entonces, si ellos leen que de pronto hay una planta que es para la caída del cabello y es el achote, entonces las personas dirán, debo tener un árbol de achote. Ya. Y más adelante habrán otras enfermedades que podrán ser tratadas con el mismo achote y dirán, increíble, este árbol puede servir para muchas otras cosas. Entonces, termina uno generando una motivación para que las personas sigan cultivando y los que no están cultivando, pues inicien en ello. Entonces, digamos que es un gesto que lo que hace es potenciar los intereses de ellos, como te he venido repitiendo. Wow. Pues está súper increíble el proyecto. Entonces, todo este proceso que has ido haciendo con la comunidad y todo ese proceso de resignificación por medio de las plantas, que te ha llevado también como a irte a otro tipo de proyecto anexo. O sea, aparte de ir desarrollando, por ejemplo, el recetario y el paso del carretón e ir a hacer como estos intercambios, ¿ha generado como otro tipo como de bifurcaciones posteriores? Ok, bueno, sucedió en medio de memorial, un memorial, un memorial. Un memorial es un encuentro de personas interesadas en hacer una rememoranza acerca de episodios vividos. Es importante bueno, que tengan claro de que Nelson Mandela, además de haber recibido a un gran porcentaje de desplazados, desde el 98 hasta 2008, tuvo presencia de grupos a las márgenes de la ley o paramilitares. Eso quiere decir que a las personas que vinieron desplazadas, que eran víctimas, fueron revictimizadas en el territorio. Y aquellas personas que habían sido desplazadas por la economía, cuando llegaron a Nelson Mandela, fueron victimizadas. Entonces, hay una necesidad esa, dentro de esa dinámica del barrio y es el valor que tiene la construcción de la memoria. ¿Por Claro. qué? Porque es necesario pensarse en tres aspectos importantes. Uno, la reconciliación, porque somos conscientes de que hay personas que fueron violentadas y que, mejor dicho, que fueron víctimas y que se convirtieron en victimarios. Pero nosotros como país, en medio de todo este proceso que hay, del proceso de paz, hemos ido comprendiendo, no todos, pero gran parte ha ido comprendiendo que muchas personas que fueron victimarios en medio del conflicto, en un momento determinado, fueron víctimas por el abandono del Estado o por engaños o por cualquier razón. Entonces, los espacios de reconciliación han sido importantes en el territorio porque todavía viven victimarios y víctimas de ese tiempo. Y cómo entonces conocer la memoria y abrir espacios para ello da la posibilidad desde el arte de que se vayan generando unos espacios de perdón. Y además de eso, que con ese perdón, y no olvido, sino perdón, pues llegue la no repetición, que se dé la no repetición. O sea, que realmente logremos comprender que, que eso vivido nos ha dejado una enseñanza y en medio de esa enseñanza tenemos la obligación de que no se vuelva a dar. Claro. Y en ello entonces se han generado varios gestos. Uno de ellos es
una práctica que se denominó poética del retorno. Y esa poética del retorno, acá en la región Caribe, en las latas de leche clean o de leche en polvo, se hacen lámparas, o sea, hacían lámparas cuando uno estaba en los tiempos de antes, unos agujeros en la parte de atrás y se metía una velita y con un alambre entonces colgaba uno esa lámpara y se comenzaba entonces a utilizarla para poder observar. Y la invitación con las personas que querían hacer parte de ese memorial, pues estaba enfocado en todas esas formas de, de, de reconciliación que se dieron en el marco del conflicto en relación a la luz. Y lo bonito fue que en ese fondo, donde se hacían los agujeros, comenzaron también a hacer imágenes simbólicas que para ellos tenían una connotación en relación a esos episodios de reconciliación y perdón. Con esa vela comenzamos a hacer una caminata en la noche e iniciamos debajo de una ceiba gigante, que es un espacio que tenemos en el barrio de encuentros, y a partir de ahí, después de contar esa memoria, comenzamos entonces a caminar las calles como una procesión religiosa hasta un punto donde se quiere construir la Casa Viva de Nelson Mandela o la Casa de la Memoria y luego el Parque de la Memoria de Nelson Mandela. Entonces, estos gestos, digamos que tienen la posibilidad de generar encuentros entre las personas, de rescarbar no solamente desde el pensamiento y el sentir, sino cómo se ve reflejado eso a partir de la objetualidad. Y llega un punto donde uno dice, ¿será que esto tiene la posibilidad de llegar al sistema del arte convencional, eso quiere decir, al espacio museográfico? ¿Qué se puede llevar? ¿Qué no se puede llevar? ¿Qué se pierde en ese tránsito de aquí a allá? Y es una cosa bueno, que siempre va a estar en discusión, pero hay una potencia grandísima. Y es que el poder o la necesidad de resignificar el territorio no solamente parte desde lo que sucede adentro, sino desde lo que sucede afuera. Por esa razón, siempre he pensado que cada uno de estos gestos se deben dar a conocer, tanto adentro como afuera, porque así entonces se va a tratar de estar haciendo un, una confrontación o se intentará menguar ese imaginario tergiversado de que la periferia cartagenera o que la gran mayoría de las periferias del mundo son territorios violentos, más se les olvida que primero fuimos violentados. Entonces, por esa razón, es tan pertinente que, que gestos como estos se puedan trabajar con pinzas para poder llevarlos al sistema del arte, a los espacios expositivos, a los espacios que no son convencionales también, con la intención de que el que está fuera de la periferia pueda tener una mirada de los que estamos dentro. Y bueno, y es una cosa que tiene dos puntos o dos aristas muy interesantes, porque la misma comunidad se puede pensar como un espacio positivo, el mismo territorio de la comunidad, qué pena. El mismo territorio de la comunidad se puede pensar como un espacio positivo, la misma calle, las mismas casas, los patios, se genera un circuito de activación de experiencias que en últimas también son generadores de un público o generadores de conciencias a través de lo que se está dando en ese territorio. Claro. Y obviamente cuando ya se lleva a la práctica o se lleva la práctica al espacio tradicional de exhibición, pues si se queda como un objeto simple bueno, qué pena que lo diga de esa forma,
como un objeto de exhibición solamente, pues se estaría perdiendo la posibilidad de que las personas tengan un acercamiento un poco más directo y vivencial con la misma obra. Y esto no hace parte del arte relacional, realmente. Esto hace parte de unas dinámicas eh, de, de encuentros a través de lo sensible. Y cuando digo eso es porque siento que el arte relacional se traduce en una receta en donde el artista está indicando de qué forma debe participar el espectador. Y creo que acá la cosa es mucho más abierta. Y más compleja, ¿no? También. Además. Dairo, muchísimas gracias por compartirnos esta perspectiva tan diferente. Digo, siempre hablamos de espacio expositivo como desde la perspectiva más abierta posible, pero está súper interesante pensar en el performance, pensar en el happening, pensar que la vida diaria y estas como, pues todas estas cosas que se generan con la misma vida y con las relaciones en un barrio pueden terminar siendo justamente así como un espacio expositivo en el cual puedes hacer una inmersión como a esta, pues a toda esta nueva resignificación, ¿no? Exacto. Entonces, muchísimas gracias por querer hablar conmigo el día de hoy. Y muy bienvenido, cuando gustes compartirnos, por favor. Ok, bueno, te agradezco mucho. Y bueno, acá está la invitación a que puedan conocer la experiencia de forma directa. Cuando lleguen a Cartagena me contactan y cuando digo Sí. eso es para las personas que van a estar viendo esto y con gusto yo siento que tengo la responsabilidad de mostrar la cara oculta de la ciudad Sí. porque siempre estamos pensando en una Cartagena que se vende desde lo histórico y lo turístico, mientras que lamentablemente estamos en una de las ciudades más desiguales y obviamente el arte debe estar en función de ello, en función de estar dando una mirada hacia esas complejidades y además de eso, en función de poder aportar a una transformación, como lo dije al inicio, porque pues yo sé que existen tantas posibilidades de producir arte, pero proveniendo de un territorio como el mío, pues yo creo que sería injusto pensar que, que el arte que el arte solo sería una cuestión de la producción estética del objeto o del objeto exhibible, porque, porque bueno, lo humano es lo que está en riesgo acá y, y qué bien que está el arte para movilizar tantas cosas. Sí. Bueno, muchas gracias. Ok, chao, chao. Un abrazo Chao. grande. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.